Oli, vamos a hacer el 5 del boletín que nos habla de un satélite artificial, no sé qué, no sé cuánto. Bueno, vamos a coger datos. Lo más importante siempre es coger datos al principio, cuando tenemos ejercicios de satélites y de cuerpos en órbita. Recordemos que necesitamos diferenciar entre el cuerpo que está en el centro, al que le vamos a llamar M mayúscula, y el cuerpo que está en órbita, que le vamos a llamar con M minúscula. La distancia a la que están ambos cuerpos la denominamos con una R minúscula, y luego las R mayúsculas pues son, la R mayúscula, perdón, es el radio del cuerpo central, ¿vale? Entonces, tenemos datos, nos dan la masa del satélite artificial. Si nos dan la masa del satélite artificial, significa que nos están dando M pequeña, y esos son 64,5 kilos. Luego me están diciendo que el radio es, que no lo veo, el radio es 2,32 veces R mayúscula. O sea, que el radio de la órbita, la distancia entre los dos cuerpos es 2,32 veces el radio R mayúscula, que, fijaros que nos lo dan en los datos, es el radio de la Tierra, ¿vale? Así que básicamente esto sería multiplicar 2,32 por 6.370 kilómetros, o lo que es lo mismo, esto de aquí en metros, ¿vale? Y con eso ya tendríamos la R minúscula que nos puede aparecer en las fórmulas, ¿vale? Cogemos la calculadora y hacemos 2,32 por 637,000. Esto nos da 1,48 por 10 elevado a 7 metros. Vale, ya tenemos el radio de la órbita. Lo podríais dejar indicado con la R mayúscula, ¿vale? Tal y como aparece aquí en los datos. Y entonces esa R, pues a lo mejor se os va en alguna cuenta. Yo suelo tener el número, ¿vale? Que me resulta más cómodo. Bien. Y luego tenemos un dato a mayores, que es esta G sub 0, que a priori no parece que no nos dice nada, pero hay que acordarse de una cosa, ¿vale? Hay veces, hay ejercicios donde no nos van a dar la masa M mayúscula del cuerpo central, ni nos van a dar tampoco la G mayúscula, la constante de gravitación universal. Es decir, cuando empecemos a hacer cuentas, nos vamos a dar cuenta, valga la redundancia, de que nos faltan esos dos datos. Bueno, resulta que G sub 0, esta G sub 0 de aquí, es la aceleración de la gravedad o la intensidad de campo gravitatorio justo en la superficie de la Tierra, ¿vale? Que en este caso la Tierra es el cuerpo grande, ¿vale? Entonces, G sub 0 sería la intensidad de campo gravitatorio, G mayúscula, por la masa de la Tierra partido por el radio de la Tierra al cuadrado. ¿Por qué el radio de la Tierra al cuadrado? Porque es justamente la aceleración de la gravedad que tendríamos en la superficie de la Tierra si estuviésemos colocados aquí. Es decir, si esto es la Tierra, ¿vale? Con su radio R mayúscula y yo me coloco justo en la superficie, la intensidad de campo gravitatorio justo ahí en la superficie la calcularíamos como G mayúscula por la masa de la Tierra dividido entre la distancia a la que estamos del centro de la Tierra, que en este caso es R mayúscula, ¿vale? ¿Para qué nos sirve esto? ¿Para qué nos sirve este dato? Bueno, esto es un truqui. Cuando no nos dan los datos de G mayúscula y M mayúscula, como os estaba diciendo, se puede despejar de aquí G por M mayúscula, es lo mismo que G sub 0 por R al cuadrado. Y resulta que G sub 0 por R al cuadrado nos lo dan, ¿vale? Porque tenemos G sub 0 y también tenemos R al cuadrado, que sería el radio de la Tierra al cuadrado, ¿vale? Así que, spoiler, si en algún sitio nos sale, en alguna fórmula nos sale G mayúscula por M mayúscula y no nos sabemos esas constantes porque no nos las han dado, ¿vale? Entonces utilizamos, en lugar de eso, sustituimos por G sub 0 R cuadrado, ¿vale? Bien, en el apartado A nos preguntan cuál es el periodo de rotación del satélite. Bueno, el periodo como tal no tiene una fórmula, salvo que os la chapéis, ¿vale? A mí no me gusta chapármela, sino que la deduzco, ¿vale? La forma de deducirla, la forma de que me aparezca el periodo en algún sitio, es sabiendo que el satélite describe un movimiento circular uniforme. Si el satélite describe un movimiento circular uniforme, tenemos una relación entre la velocidad, no sé si os acordáis de esto, 2pi, ¿cómo era esto, concho? Ah, sí, era omega por r, ¿vale? Siendo omega la velocidad angular y r el radio del círculo, de la circunferencia que describe, ¿vale? El cuerpo. ¿Qué pasa? En omega es donde me aparece el periodo por ahí. Para esto hay que saberse, ojo, las formulitas del MCU, ¿vale? Si yo
consiguiese de alguna manera calcular la velocidad a la que va el satélite, de ahí podría despejar la T, que es lo que me preguntan, ¿vale? ¿Cómo podemos sacar la velocidad a la que va el satélite? Bueno, hay gente que se la chapa, la fórmula de la velocidad orbital, y luego hay gente que se aprende a deducirla. Yo, personalmente, prefiero que aprendáis a deducirla para cuestiones y para un montón de historias, ¿vale? ¿Cómo se deduce la fórmula de la velocidad orbital? Ya está puesto en más vídeos, pero básicamente es teniendo en cuenta que la fuerza gravitatoria que actúa sobre ese satélite trayéndolo hacia sí actúa como una fuerza centrípeta, ¿vale? La fuerza gravitatoria la sacamos de la ley de gravitación universal y venía dada por esta expresión de aquí. En módulo, ¿vale? Hay otras formas, o sea, hay ejercicios de masas puntuales donde nos piden que calculemos la fuerza gravitatoria con un vector, pero como no es el caso, aquí no aparece ni el signo menos ni el vector unitario, ¿vale? Y esto lo igualamos a la fórmula de la fuerza centrípeta, que esto lo sabéis de cuarto de la ESO, y la fórmula de la expresión la expresión para la fuerza centrípeta es esa de ahí. No me estoy parando en deducir fórmulas porque está todo en un vídeo de Instagram, ¿vale? Bien, dicho esto, yo quiero sacar de ahí la V, ¿vale? Me encantaría despejar de ahí la V porque así yo podría tener el periodo, que es lo que me pregunta. Pues venga, vamos a despejar de ahí la V. Si os dais cuenta, va a haber cosas que se me van a marchar, como las M minúsculas, que no me interesan porque están a los dos lados multiplicando, así que me las cargo. Y también hay una R que se me va a cada lado, ¿vale? De forma que al final me queda que la velocidad orbital, la velocidad a la que gira ese satélite, es G mayúscula por M mayúscula partido por R minúscula. Y lo que nos pasaba antes era, lo que os dije antes, perdón, es que nos iba a aparecer G mayúscula por M mayúscula, que no tenemos, pero utilizando el truqui de ahí arriba, podemos sustituir G mayúscula por M mayúscula por estos dos datos que sí que tenemos, ¿vale? Y ya estaría, solo tenemos que sustituir ahí los números. G sub 0 me dicen que vale 9,8. La R mayúscula me la dan, era 6370 kilómetros. O sea, épale, 6,37 por 10 elevado a 6 metros al cuadrado. Recordad que hay que meterlo todo en el sistema internacional, ¿vale? Por eso no lo meto en kilómetros, lo meto en metros. Y la R minúscula que la había calculado de antes es 1,48 por 10 elevado a 7. Si yo meto esto en la calculadora, me tiene que dar la velocidad orbital a la que gira el satélite, que sería 9,8 por 6,37 exp 6 al cuadrado, todo del tirón, entre 1,48 exp 7, y a esto le sacamos la raíz. Esto me da 5.183 metros por segundo, ¿vale? Aproximadamente. Siempre los satélites suelen girar a estas velocidades, algunos miles de metros por segundo, ¿vale? Eso suele ser lo habitual, así que vamos por buen camino. Pero no me preguntaban la V, me preguntaban el periodo, ¿vale? Así que como me preguntan el periodo, y yo ahí arriba os dije que podíamos relacionar la velocidad y el periodo mediante esa expresión, que es del movimiento circular uniforme, yo puedo despejar de ahí el periodo, que sería 2pi por el radio de la órbita partido por v. Hay gente que lo que hace es directamente en la fórmula de la velocidad orbital ya saca el periodo del tirón, ¿vale? Yo lo estoy haciendo por pasitos, pero vosotros podéis simplemente igualar aquí arriba, por ejemplo, aquí sabiendo que esto es raíz de gm partido por r, esto lo igualáis a 2pi partido por el periodo por r y ya sacaríais de ahí el periodo. Me da igual, ¿vale? En cualquier caso, aquí calcularíamos el periodo 2pi por el radio de la órbita, que era 1,48 por 10 elevado a 7, dividido entre la velocidad que la calculé antes, 5,183, y esto sería 2 por pi por 1,48 exp 7 entre 5,183. Esto nos da 1,79 por 10 elevado a 4. 1,79 por 10 elevado a 4. El periodo, recordad que es un tiempo, ¿vale? Por eso se pone con una T mayúscula, y en el tiempo en el sistema internacional es en segundos, ¿vale? Ese sería el periodo de la órbita. Ahí nos lo dan en horas y en minutos, me la suda, ¿vale? Yo lo pongo en segundos, que está en el sistema internacional, y ya está.
En el apartado B me pregunta el peso del satélite en la órbita. El peso del satélite en la órbita. ¿Qué es eso del peso? Bueno, ya comentamos en clase que cuando me preguntan el peso, en otros cursos, ponemos esta formulita de aquí, donde G siempre era 9,8, ¿vale? La historia es que G vale solamente 9,8 cuando estamos en la superficie de la Tierra, pero no a esa altura, que estamos a tomar por culo de la Tierra. Entonces, o bien calculáis la G en ese punto, ¿vale? La G minúscula es la intensidad del campo gravitatorio, se calcularía así, y calculáis el peso a esa altura, a esa distancia, o bien os dais cuenta de que el peso es en realidad la fuerza gravitatoria, por definición, ¿vale? La fuerza gravitatoria que viene dada por la ley de gravitación universal se calcularía así. Y no sé si os dais cuenta de que es exactamente lo mismo que arriba, ¿vale? Así que me da igual cómo calculáis el peso, o bien con la formulita de niños pequeños de m por g, o bien con la ley de gravitación universal, ¿vale? Sabiendo que el peso es exactamente lo mismo que la fuerza gravitatoria. Yo voy a utilizar la ley de gravitación universal y acordaros que no teníamos g por m, pero g por m lo podía sustituir por esto de aquí, por lo que comentamos antes, ¿vale? Así que voy a sustituir y me queda g sub 0 por r al cuadrado por la masa del satélite partido por el radio de la órbita al cuadrado. Si yo me pongo a sustituir aquí, tengo 9,8 por el radio de la Tierra al cuadrado, 6,37 por 10 elevado a 6 al cuadrado, por la masa del satélite, que era 64,5 kilos, 64,5 kilos, y dividido entre el radio de la órbita al cuadrado, 1,48 por 10 elevado a 7 al cuadrado. Cálculo, hago ese cálculo, lo meto en el hago ese cálculo, lo meto en la calculadora, me da 117 newtons. Bien, hay gente vaga en este mundo, y yo me incluyo entre ellos, ¿vale? Que a lo mejor no le apeteció sustituir esto que os dije antes, ¿vale? O sea, dejó indicado esto de aquí y no calculó el radio R minúscula, lo dejó así indicado. Si lo hubierais dejado así indicado, al hacer este cálculo, aquí, fijaros lo que nos quedaría. Nos quedaría g sub 0 por r al cuadrado, m, y r al cuadrado, r minúscula, sería 2,32 por r y esto al cuadrado, ¿vale? Con lo cual los radios de la Tierra se os irían y os quedaría como un cálculo más sencillo, ¿vale? Esta es la única utilidad que puede tener daros los datos así indicados, ¿vale? ¿Qué pasa? Que como no os gusta andar con letras y demás, lo normal es que lo hagáis como lo hice yo arriba, sustituyendo por números, ¿vale? Y no por letras, pero que sepáis que tiene esa utilidad como para que simplificar un poquito las cuentas.